Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a esta charla sobre la supernova de Kepler y la estrella de Belén, de la astronomía china, los evangelios apócrifos. El día de hoy, bueno, vamos a platicar la primera parte, vamos a platicar de algunas supernovas, llegando hasta la supernova de Tycho Brahe. Y en unos días más será la segunda parte que hablaremos de la supernova de Kepler y la parte de la astronomía bíblica que de alguna manera ayudó a Kepler a tener esta interpretación sobre la estrella de Belén. Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Javier Zapata Romano y de parte del Departamento de Matemáticas y Física aquí del ITESO, pues les agradezco que nos acompañen. Espero les guste la plática. Y bueno, vamos a iniciar con esta imagen, con este par de imágenes. Por un lado tenemos a Jonicus o Jónico, supuestamente el cuarto hijo de Noé, que fue el primer astrónomo. La imagen hecha alrededor de 1410, es de autor desconocido, es un detalle que se encuentra en una obra en el Getty Institute, allá en Los Ángeles, hecha en Alemania. Y por otro lado, bueno, pues tenemos la imagen de la supernova, la SN 1604 o supernova de Kepler, esta imagen compuesta en varias longitudes de onda, rayos X y en el visible, hecha a través del Chandra X-Ray Observatory de NASA, NCSU, M. Berkeley y su equipo y el DSS. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista del desarrollo de la astronomía, fueron 3 los elementos que desarrollaron la astronomía. El primer desarrollo, o la primera razón por la cual la astronomía se desarrolló fue la medición del tiempo. Y aquí tenemos este fresco como ejemplo de ello. Este fresco se encuentra en una pared, la pared izquierda de la capilla funeraria en Tebas. Allá fue hecho en la dinastía 18, durante los reinados de Amenhotep II y Amenhotep III en Tebas, como lo dije. Y fíjense una cosa, este fresco muestra a Anak, aquí lo vemos, él y su esposa. Era Anak astrónomo, él vivió durante el reinado de Tutmosis IV y era un escriba astrónomo, ¿verdad? Que junto a su esposa Taiyu, ellos están ofreciendo libaciones a varias deidades egipcias. Estas deidades aparecen mencionadas en esta parte, en estos jeroglíficos. Se ve que es Amón, Ra, Orakti, Osiris, Hathor y Anubis. Y quienes supuestamente, bueno, pues están recibiendo estas ofrendas del escriba astrónomo. Este escriba astrónomo, aquí lo vemos, aparece también aquí y aquí también. Y él está cuidando las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería. Los ciclos de cuándo sembrar, cuándo cosechar, los animales, etcétera, cómo cuidar todas estas actividades, pues tienen que ver con el tiempo. Y por ende, un astrónomo, una de las principales razones de la astronomía era el desarrollo de sistemas de medición. Otra de las razones fueron las creencias religiosas. Aquí vemos otro ejemplo asociado a esto de las creencias religiosas. Este es un trabajo hecho en China. Según el académico Xuan Ekman, en el taoísmo existían varias constelaciones que hacían referencia a la Osa. Nosotros en Occidente conocemos fundamentalmente 2, la Osa Mayor y la Osa Menor. Bueno, aquí vemos en este trabajo, hecho aproximadamente en el año 1454, estos dioses daoístas, tenemos en primer lugar a la Osa Mayor, son estas deidades que tenemos principales. Luego tenemos a la Osa Menor, las estrellas que forman la Osa Menor, estas 2 tienen velo. Y en tercer lugar, aquí tenemos a el Señor de las estrellas del origen y del destino, acompañado de 2 sirvientes. Y entonces estas deidades, tanto los que forman en Occidente la Osa Mayor y la Osa Menor, en el daoísmo estaban encargadas de escribir el nombre de las personas en el libro de la vida y de la muerte. Entonces, aquí vemos una relación una conexión entre la astronomía y la religión, las creencias religiosas. Y por último, bueno, tenemos la parte de la navegación.
muy importante esta parte que nosotros ahorita podríamos decir el geoposicionamiento, esta otra razón. Por ejemplo, en la escena podemos ver, en esta escena, tenemos una serie de marineros aquí que están estudiando, los vemos por los instrumentos que tenemos, globos celestes, globos terráqueos, instrumentos como la brújula, el reloj de arena, mapas, etcétera, etcétera. Tenemos luego el acto de la navegación y tenemos por otro lado la luz, todos ellos alumbrados por la luz del conocimiento. Y a cada uno de los lados tenemos a Neptuno, que lo identificamos por el tridente, y tenemos a Eolo, el dios de los vientos. Dos elementos, tanto en el caso de los mares, conocer las corrientes como conocer los vientos, que permitirían el desarrollo de esta actividad, la navegación y la geoposicionamiento. Bueno, a partir de estas ideas, de cuáles son las ideas detrás del desarrollo de la astronomía, permítanme un momentito, es que empezamos a desarrollar este trabajo. Las tres necesidades, que era la medición del tiempo, las creencias religiosas y la navegación o geoposicionamiento, compartían un común denominador: creer que los cielos eran inmutables e invariables. Y cuando en algún suceso astronómico aparecía fuera de lo normal, ¿verdad? Pues, por ejemplo, un cometa, un eclipse, una lluvia de estrellas, alguna actividad inusual en las auroras, etcétera. Bueno, pues había que conciliar estas observaciones que se hacían, había que conciliarlas con lo que los modelos, las ideologías, las cosmologías que se tenían en aquel entonces. Había que encontrarle un lugar a este fenómeno, ¿no? Conforme la ciencia va avanzando, conforme la tecnología va avanzando, cada vez se tienen mejores observaciones, más a profundidad, a mayor detalle, y por ende estos descubrimientos que se van haciendo, pues era más difícil irlos acoplando, metiéndolos en un modelo, en una serie de creencias religiosas, filosóficas, etcétera, etcétera. Y de pronto, ¿verdad?, había fenómenos astronómicos, por ejemplo, la aparición de estrellas nuevas, que fueron capaces de derrocar la estructura previa, ¿no? Ciertos tipos de fenómenos decían, híjole, oye, pero esto ¿cómo lo puedo explicar a la luz de lo que ya he construido anteriormente? Entonces, bueno, pues esta es la historia de esto, ¿no? Vamos a hablar de algunas de estas estrellas nuevas que aparecieron en el cielo y que, bueno, generaron cierta controversia, y cómo la historia de la humanidad, cómo los astrónomos fueron encontrándole un lugar en los modelos cosmológicos. Para que vean, bueno, vamos a hablar de esta, la primera supernova, el primer registro que se tiene. Esta supernova, conocida como la SN 185, resulta que en marzo del 2023, una periodista, Ashley Stickland, de la CNN, publica un artículo sobre esta supernova, que es la más antigua jamás registrada. Resulta que astrónomos del Inter-American Observatory, aquí lo vemos, este telescopio que se encuentra allá en Chile, descubrieron que la supernova, cuando explota, deja un remanente, una nebulosa remanente de supernova. Y resulta que, bueno, pues que se estaba expandiendo, estaba formándose este anillo alrededor del remanente supernova, este anillo remanente supernova, más rápido de lo que la teoría previa indicaba, ¿no? Esta supernova, también conocida como RCW 86, esto es debido al catálogo de Rogers, Campbell y White Oak. Supuestamente el modelo decía que debería de tomar unos 10,000 años en formar el anillo, pero se observó que solo en 2,000 años ya se estaba formando esto, o sea, era 5 veces más rápido. Entonces, este es un ejemplo de cómo aún las teorías científicas en la actualidad sufren cambios a partir de una observación. Los eventos astronómicos, los más antiguos que se tienen registrados, permítame. Resulta que el evento astronómico más antiguo proviene de China.
Se registró el registro más antiguo, probablemente unos 1300 años antes de Cristo. Eclipse se trata de un eclipse total de sol que ocurrió más o menos el 5 de junio del año 1302 antes de Cristo. Este hecho quedó inscrito en un caparazón de tortuga y cuenta el registro que el sol se oscureció y solo 3 flamas lograron salir de él, que la oscuridad en aquel entonces fue tal que se alcanzó a ver Venus, Saturno y algunas estrellas, probablemente se trate de Sirio y 2 de la constelación de Orión, se pudieron ver durante este momento de totalidad. Los chinos también cuentan, por ejemplo, con el registro más antiguo que se tiene del cometa Halley. Este registro data del 240 antes de Cristo. Y bueno, los chinos probablemente tengan en su cultura los registros, como les dije, los más antiguos, y estos nacen aproximadamente 3000 años antes de Cristo, esta necesidad, este deseo por registrar los fenómenos celestes. En aquel entonces se creía que el cielo, que se le llamaba Tian, dictaba un orden natural de las cosas. De ahí, de ese orden, derivaba un orden moral. Y estas creencias fueron evolucionando y alrededor del año 2000, 1000 antes de Cristo, estas creencias ya eran parte de una estructura gubernamental. El emperador se consideraba hijo del sol, hijo del cielo, perdón, y él era el encargado de este orden dictado por el cielo. Él lo tenía que imponer, tenía que administrarlo a los pobladores, a su pueblo. Entonces, estos fenómenos celestes, estos fenómenos que se podían observar también en la Tierra, bueno, dependiendo del tipo de fenómeno, se podían ver como una violación a este orden, ya bien sea por parte del emperador o por parte del pueblo. Entonces, había esta idea, construyó una conexión entre lo que ocurría en la Tierra y lo que ocurría en los cielos. O sea, había una interconexión entre los fenómenos bajo estas creencias. Los emperadores chinos vieron la necesidad de tener un grupo de sabios y astrónomos, académicos, a su servicio para estudiar y registrar este tipo de fenómenos, este tipo de eventos. Fue el emperador Qin Shi Huang, que entre otras cosas él logra unificar los pueblos chinos en un solo imperio, logra construir la muralla china para evitar las invasiones mongolas. Entonces, supuestamente alrededor del siglo III antes de Cristo, él nombra a un grupo de sabios que vigilarían y registrarían estos fenómenos celestes. Y estos investigadores académicos, astrónomos, los primeros astrónomos, se podría decir, investigadores astrónomos, ¿verdad? Ellos estarían encargados de registrar y además también de interpretar qué significa el cielo, qué le estaba diciendo en aquel entonces. Este grupo de astrónomos se dividía en 2 disciplinas, en 2 grupos fundamentales. Una encargada de las cuestiones celestes, llamada Tianwen, que se encargaba de estudiar y de registrar y analizar los fenómenos que eran intermitentes, que no eran sorpresivos, como los cometas, las estrellas fugaces, las auroras, las manchas solares, aparición, por ejemplo, de estrellas nuevas, de lo que estamos hablando el día de hoy. Y entonces cada fenómeno, al ser interpretado, era un insumo para tomar decisiones gubernamentales que ayudaran, bueno, a la administración del imperio. El otro grupo, la otra disciplina, era llamada LIFA, y esta LIFA registraba los fenómenos astronómicos periódicos, como las fases lunares, los eclipses lunares, equinoccios, solsticios, y de ellos lo que se obtenía fundamentalmente eran modelos matemáticos para definir las fechas de los ritos, las festividades religiosas, los calendarios, etcétera, etcétera. Y entonces, estos calendarios, por ejemplo, los más antiguos, datan aproximadamente del primer siglo antes de Cristo, en tiempos ya del emperador Wu de la dinastía Han. Los primeros calendarios en China fueron del tipo lunisolar, se basaban en medir lunaciones, pero con el sol, la posición del sol, también ayudaban a definir ciertos días, elementos, por ejemplo, fiestas,
importantes en la religión, en las diferentes religiones, taoísmo, daoísmo, etcétera, etcétera, que existían en China. Por ejemplo, los eclipses solares, en este caso, eran muy complicados de predecir. Los eclipses solares, por ejemplo, podían fallar la predicción por días, incluso semanas. Entonces, el eclipse solar, a diferencia del eclipse lunar, se consideraba un evento que no estaba del todo definido, ¿no? Era un evento, digamos, aleatorio. Entonces, a partir de esta información que las dos disciplinas recababan y generaban, lo tomaba el emperador esta información para generar, porque era su responsabilidad, generar calendarios precisos y confiables. A partir de esto se tomaban decisiones que se esperaba fueran justas y correctas, que el emperador tuviera la virtud, cultivara las virtudes, fuera justo, fuera bondadoso, etcétera, etcétera. Y este comportamiento del emperador con sus decisiones garantizaban el adecuado funcionamiento de los cielos y de la tierra. Cualquier cosa, digamos, que estuviera fuera de lo normal, ya bien sea tanto en el comportamiento, terremotos, inundaciones, huracanes, hambrunas, sequías, etcétera, etcétera, como fenómenos celestes, se tomaba como un signo de decadencia, de ilegalidad, de legitimidad del gobierno, malos presagios, etcétera, etcétera, ¿no? Debido a ello, las ciencias, por un lado del cielo, la astronomía, la astrología, se emparentaron con la cartografía, con la agricultura, con la geografía, se fueron emparentando, se estaba hablando de lo mismo o había conexiones entre estos dos grupos de ciencias. ¿Cómo se vigilaban los cielos? Bueno, era deber de 5 astrónomos, cada noche trabajaban 5 astrónomos, se sentaban en estas plataformas que tenemos aquí, es semejante, este es parte del observatorio. Aquí tenemos el observatorio Gaosheng o Denfeng en una plataforma de observación. Ahí se sentaban un astrónomo por observando hacia cada uno de los signos, hacia cada uno de los puntos cardinales, al sur, al norte, al este y al oeste. El quinto astrónomo se mantenía reclinado, acostado sobre la plataforma, observando directamente arriba en el domo, ¿verdad? Entonces, cada evento astronómico, una estrella fugaz, una estrella nueva, un cometa, alguna variación en el color de alguna estrella, el eclipse, etc., todo se registraba. Todo se le notificaba al astrónomo imperial, digamos en la mañana siguiente, que lo interpretaba y a su vez lo comunicaba al emperador, que ayudaba a tomar decisiones, ¿no? A partir de esto. Permítame. Bien. Entonces, el trabajo del astrónomo, este trabajo astronómico, culminó con un modelo muy interesante donde los cielos eran redondos, esféricos, la Tierra era plana, ¿sí? Ubicada a la mitad de la esfera, a la mitad en el ecuador se ubicaba, entonces los cielos cubrían, era una cúpula arriba de la Tierra cuadrada. Y esta cosmología también se vio permeada en la arquitectura, permeó la arquitectura de las ciudades. Por ejemplo, Beijing, que había sido la capital imperial durante las dinastías Tang, Yuan, Ming y Qing, los templos a las principales deidades, como el sol, el cielo, la luna y la tierra, se construyeron afuera de la parte antigua. Esta parte antigua, que fue erigida por los tártaros, se pusieron cada uno de los templos en los puntos cardinales. En el caso, por ejemplo, del sol, llamado Riatán, este templo estaba situado al este, por donde sale. Y en cambio el de la luna, al oeste. Este de la luna se llamaba Yuetán. Al oeste estaba el templo de la tierra, o Diatán, y el de la luna al oeste, y al norte, el de la tierra, Diatán, y al sur estaba el templo del cielo, o Tiantán. Resulta, aquí vemos esta imagen de esta esfera armillar, estos trabajos, este es del observatorio de Beijing,
Como podemos, el trabajo es de 1400, o sea, la estructura metálica es de 1439, bastante más nuevo de lo que originalmente cuando se funda este grupo de astrónomos, pero vemos cómo permaneció esto y vemos aquí la estructura. La Tierra está simbolizada por este cuadro. Esta es la Tierra. Estos son los cielos esféricos y los cielos sostenidos sobre la Tierra por medio de una tortuga. O sea, estaban, por ejemplo, en el caso del templo del cielo, este templo del cielo, conocido como Tiatán, era redondo, y en cambio el de la Tierra, Diatán, era cuadrado. Lo vemos también aquí en esta estructura. Este modelo cosmológico se mantuvo básicamente hasta los siglos XVII de nuestra era, cuando los primeros astrónomos jesuitas, los primeros, y astrónomos además occidentales, los primeros astrónomos occidentales logran entrar al Imperio Chino y con la dinastía Ming, y estos astrónomos jesuitas traen consigo la matemática, traen consigo la cosmología aristotélica, la matemática occidental, traen esta visión y llegan por allá. Podemos hablar de Matteo Ricci, podemos hablar de Johann Adam Schall von Bell, podemos hablar de Ferdinand Verbies, entre muchos otros que llegan e intentan a través de la ciencia y a través de fundamentalmente la astronomía evangelizar estas regiones del planeta. Obviamente ellos cuando llegan pues no son recibidos tan fácilmente, cuesta trabajo empezar a convencer de que la Tierra no es cuadrada, de que la Tierra es esférica, de que todos son, según el modelo aristotélico, esferas concéntricas con la Tierra en el centro, y que la China, el Imperio Chino, es solo una parte de esta esfera, ¿no? Entonces, esta supernova, retomando la idea de la supernova, la SN 185 o RCW86, según el registro que se tiene de la cultura china, aparece el 7 de diciembre de este año 185 después de Cristo. Ellos le llaman una estrella invitada, así, y apareció en lo que ellos llamaban una constelación llamada la Puerta del Sur. Nosotros creemos que actualmente esta constelación está Circinus, muy cerca de la estrella Alfa Centauri. Y bueno, dicen, según los registros chinos, que brilló durante 240 días y tenía hasta 5 colores diferentes. De esa forma centellaba esta estrella. Inmediatamente, claro, el astrónomo real interpretó este hecho, la aparición de la estrella, como una advertencia del cielo que daba al emperador de que se estaba formulando dentro del imperio una especie de conspiración, ¿verdad?, que había que detener. Aquí hay que entender una cosa: ¿cómo encontrar al conspirador y sus planes? Bueno, los chinos habían dividido la cúpula celeste en 283 constelaciones. Estas constelaciones a veces estaban formadas de 2, de 3 estrellas, eran muy pequeñas, y cada área del cielo, aquí lo vemos en este mapa, cada área del cielo representaba una sección, un sector del enredado burocracia china. Al centro estaba dedicada al emperador y su familia, alrededor ya estaban diferentes ministerios. Entonces, al momento de aparecer la estrella en cierto lugar, pues quedó muy claro, ¿verdad? Estaba clarísimo que se trataba de un cuerpo militar de caballería en la región de Yuan, Shao, y que, bueno, pues el jefe militar de ese cuerpo, de ese destacamento de caballería, llamado He Miao, junto con oficiales subordinados y miles de soldados, eran los causantes o tenían en planes la rebelión al emperador. Entonces había que exterminarlos, y desgraciadamente así fue. Entonces, bueno, pues aquí esa es sobre nuestra primera supernova, la 185. Vamos a hablar ahora de la otra supernova, la SN 1006, probablemente la supernova más brillante vista en la Tierra. Apareció muy al sur, cerca de Betelgeuse. Estamos hablando de 45 grados por debajo del ecuador celeste.
En Medio Oriente, esta estrella se registró, fue observada por varios astrónomos. Algunos de ellos vamos a mencionar, por ejemplo, aquí Ali Ibn Ridwan, que podemos ver aquí en este reloj astronómico. Este reloj se encuentra en la iglesia de San Nicolás en Stralsund, allá en Alemania. Y bueno, en las esquinas del reloj, si se puede observar, tenemos varios astrónomos. Miren, aquí en la esquina superior izquierda está Ptolomeo, por aquí, y luego tenemos aquí a Alfonso X el Sabio. Ptolomeo, sabemos que fue astrónomo, astrólogo, músico, matemático, y Alfonso X el Sabio, pues además de ser escritor, sabía de muchas materias, etcétera, fue también candidato al Sacro Imperio, a tomar el trono del Sacro Imperio Germano-Románico. Y luego tenemos en la esquina inferior derecha, aquí en esta esquina, tenemos a Albumácar, que también fue astrónomo, matemático y astrólogo, y por último, al astrónomo del que estamos hablando aquí, es Abu Ali Ibn Ridwan. Él, bueno, pues lo que escribió acerca de esta supernova, la 1006, bueno, pues dijo que su color era un color amarillo tan intenso como un cuarto de luna y que de noche la luz de la supernova hacía que los objetos proyectaran sombra. ¿Sí? Este astrónomo y médico egipcio escribe en estas observaciones en unos comentarios a la obra de Ptolomeo, ¿sí? Comentarios a los 100 dichos de Ptolomeo. Otro caso visto también de otro astrónomo que lo vio en el mundo árabe fue Abu Ali Ibn Sina, también conocido como Avicena, además de astrónomo, médico y filósofo. Gracias a él se redescubrió en Occidente los trabajos de Aristóteles y de Platón. Bueno, pues a él le debemos este redescubrimiento de la filosofía griega. Él observa, Avicena, él observa esta estrella, la 1006, desde el noreste de Irán, y él escribe en su libro, el libro de la curación, publicado en el año 1027, que es un libro dedicado fundamentalmente a matemáticas, aritmética, geometría y astronomía. Describió los cambios en la brillantez y gracias a sus observaciones descartó que se tratara de un cometa. En aquel entonces se creía que los cometas eran objetos que estaban dentro de la atmósfera. Dijo, la forma no es de un cometa, no cambia su posición respecto a otras estrellas, así que este no puede ser un cometa y no ocurre dentro de nuestra atmósfera, está por lo menos tan lejos como los planetas o como otras estrellas. En China, en cambio, por ejemplo, los registros que se tiene fueron durante el reinado del emperador Shenzong. Se dijo que esta estrella invitada brilló 3 meses, aún durante el día se pudo observar. Apareció, según los registros chinos, el 1 de mayo del año 1006, bajo la dinastía Song. Y debido a su color, que era un color amarillo, los astrónomos imperiales lo interpretaron como un buen auspicio. O sea, no había de qué preocuparse, afortunadamente. No hubo mucha gente que se nos murió en aquel entonces. En Europa, básicamente el registro fue casi nulo, salvo por mención que hacen en Suiza, por pueblo de San Galo, ahí en esta parroquia, donde dijeron que la estrella se veía muy, muy al sur, básicamente más allá de las constelaciones, por lo menos las conocidas. Dice el registro que a veces era difusa, que se extinguía, que otras veces se hacía pequeña, y bueno, pues se cree a partir de todas estas descripciones que hicieron astrónomos, tanto en Oriente como acá en Occidente, bueno, pues que se trataba de una supernova tipo 1A, o sea, una supernova que de enana blanca pasa el límite de Chandrasekhar y explota. Entonces, se encuentra actualmente el resto de esta supernova a unos 3.250 años luz de distancia. La siguiente supernova de la que vamos a hablar es la 1054. Esta ha generado muchas cosas, es una estrella que generó pues varias controversias, etcétera. Vamos a ir platicando de ellos. Se dice, bueno, que apareció antes del amanecer, justo antes del amanecer, ¿verdad? Cerca de los cuernos del actual Tauro, la constelación actual de Tauro.
Según esto, el astrónomo chino que la registró, Yang Weitei, estaba en la corte del emperador Renzong. Sí, la estrella era más brillante que cualquiera cosa en el cielo, excepto la luna y el sol. Fue más brillante que Venus, supuestamente. Esta estrella dejó muchas cosas, nos dejó muchas cosas. Por ejemplo, la nebulosa del Cangrejo, que así la llamó William Parson, el tercer Earl of Rosse, allá en 1847, mientras la estudiaba esta nebulosa desde su castillo en Irlanda, en el Birk, con un famoso telescopio Leviatán, que fue el más grande telescopio de su momento. A partir de los dibujos, aquí vemos este dibujo de William Parsons, de las primeras descripciones de la nebulosa del Cangrejo. Bueno, pues él ahí le llamó así, le pareció como si fuera un cangrejo. Además, ha generado muchas controversias por las descripciones que se han tenido de esta nebulosa, ¿no? Los registros históricos son muy confusos. Por ejemplo, los japoneses básicamente tienen descripciones de esta nebulosa muy escuetas. Registran la estrella un mes antes que los chinos. ¿Sí? Ellos, los más antiguos registros japoneses, fueron además escritos 100 años después del suceso. O sea, no son muy confiables. O sea, se escribieron más o menos cerca del año 1235. Y además dieron con ellos de forma accidental. Resulta que en 1230 aparece un cometa que hace que los astrónomos japoneses empiecen a investigar si existe registro de estos cometas en otras culturas, y es por eso que dan con este registro de esta estrella nueva que aparece. En el mundo musulmán, por ejemplo, esta supernova fue mencionada hasta el año 1245 por el médico Ibn Abi Usabi. En Historia de Vidas de Médicos, él ahí menciona esta estrella, y que, al igual que los japoneses, sitúa que aparece aproximadamente en abril del año 1054. Pero en lugar de ponerla en Tauro, la pone en Géminis. Entonces ahí, bueno, pues no está, hay cierta confusión. Una hipótesis sobre esto es que tal vez en aquel entonces la astronomía musulmana, la astronomía en el mundo musulmán, no se basaba tanto en la observación, sino más que nada en los modelos astronómicos, en los modelos geométricos. Entonces, que no tenían tanto interés en la observación, ¿no? Estaba poco valorada o relegada. En cambio, aquí en América se parece, también hay una posibilidad de que haya quedado registrada en este petroglifo de la cultura Anasazi allá en Nuevo México. El petroglifo está datado entre el siglo XI y el siglo XII, y pues como se ve más o menos tenemos la estrella, aquí la tenemos, probablemente el registro de la estrella al lado de la luna, sí, más o menos como debería de estar según los cálculos, y una mano, ¿no? Es que la mano esta ha generado pues controversia. ¿Qué podría significar? Puede ser la firma del autor, mire, yo hice este petroglifo, yo registré este evento, o puede ser como tal vez algún elemento de defensa. Chin, ¿qué está pasando en el cielo? A ver, pongo la mano para defenderme, ¿no? Entonces, es posible que quede. Y en Europa, bueno, los registros pues también son bastante más misteriosos. El registro más antiguo es a mediados del siglo XV. Ese es el registro, pero se encontró hasta 1980 gracias a un astrónomo italiano, Umberto Dall'Olmo, y supuestamente en un texto hecho por Jacobo Malvezzi. Este texto, supuestamente hecho en 1332 por Jacobo Malvezzi, Dall'Olmo cree que se menciona a esta estrella. El texto dice: en esos días una estrella muy brillante apareció dentro del ámbito de la luna en los primeros días de la luna creciente. Eso concuerda, por ejemplo, con lo que vemos aquí en el petroglifo de la cultura Anasazi, la luna creciente tal cual, ¿verdad? Entonces, pues se cree. La estrella se sabe que se pudo observar, según los registros, de día durante 3 semanas, y lo asocia a esta crónica brixiana de Jacobo Malvezzi con un terremoto que ocurrió 10 años después, en el año 1064, en Brescia, Italia.
Hay otras descripciones, posibles descripciones, en otras crónicas, por ejemplo, la crónica Corpus Chronicarum o Cronaca Rampona, que se publicó hasta 1476, o sea, estamos hablando de más de 400 años después, que menciona que la estrella se aparece en el año 1058, 4 años después de lo que oficialmente está establecido. Y cuenta también, dice, en ese momento una estrella muy brillante entró al circuito de la luna nueva, ¿verdad? Pero según los historiadores concuerdan en que tal vez esto es simplemente un refrito de la primera crónica, que esto lo vuelven a, lo retoman para tener elementos a la venta, ¿no? Para vender esto. Y probablemente el único registro, dibujo que se tiene es este, donde aparece Enrique III, el famoso, el apodado el Negro o el Piadoso. Este era emperador del Sacro Imperio Germano Románico, que aparece aquí acompañado de 2 personas señalando esta estrella que aparece arriba de la ciudad de Tivoli en Italia. La pintura es del taller de Diobol Lauber, aunque no se sabe quién la hizo exactamente, y data de alrededor de 1450. Este dibujo podría ser una referencia a esta supernova, ya que Enrique III vivió entre el año 1016 y 1056, entonces le debió de haber tocado esta supernova. Sobre por qué en Europa, en Occidente, son tan pocas las descripciones que se tiene de esta supernova. Bueno, hay varias hipótesis, ¿no? Una, por ejemplo, habla sobre la posible ausencia. Se propone que resulta que en la separación entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente se da en el año 1054. Y entonces, el año, en el momento donde la estrella obtuvo el mayor brillo, que se calcula alrededor del 16 de julio del año 1054, ese mismo día el patriarca de la Iglesia de Oriente, el patriarca de Constantinopla, Miguel I Querolaus, fue excomulgado. Entonces, esto fue tomado, supuestamente, bajo esta hipótesis, como un signo de que Dios no estaba de acuerdo en cómo estábamos arreglando las cosas aquí entre Occidente y Oriente. Y entonces, la Iglesia en Europa prohíbe cualquier registro o mención para evitar la histeria colectiva, etcétera, etcétera. Otra hipótesis, bueno, pues dice que en realidad en esas fechas los cielos están nublados, no se puede observar nada, nadie se dio cuenta de nada, ¿verdad? Y que por eso pues no hubo ningún registro. Yo en lo particular concuerdo más con la segunda hipótesis que con la primera, ¿no? Siempre hay la teoría de conspiración. Bueno, además de esto, esta estrella, como les digo, hay muchos datos curiosos. Uno es que este resto de supernova de esta estrella, la 1054, este resto de supernova es el primer objeto del grupo del catálogo Messier. Y es la única nebulosa planetaria, la única nebulosa resto de supernova que tiene el catálogo Messier. Segundo, gracias a los trabajos de Nicolás Ulrich Mayall, él asoció este resto de supernova a la supernova. O sea, sus trabajos logran unir a la nube, es en realidad el resto de una estrella, ¿no? Él, que trabajaba desde el observatorio Lick, fue el primero en darse cuenta o en poder determinar que una supernova acaba como una nebulosa de este tipo. Se cree que a partir ya de las investigaciones, los registros, se cree que la estrella sí apareció entre abril y mayo del año 1054, que se observó por 633 días, imagínense, o sea, es casi 2 años, ¿verdad? Y de los cuales 23 días incluso se pudo ver de día, y que en efecto su máximo brillo lo alcanzó en julio aproximadamente de este año 1054, ¿verdad? Y que fue muy brillante, fue después del Sol y la Luna, fue muy, muy brillante. Bueno, continuemos, nos faltan 2 supernovas. La siguiente, la 1181, son muy escuetos los registros que se tiene. Supuestamente aparece en la constelación de Casiopea, ¿verdad? Algunos astrónomos no la han sabido ubicar exactamente dónde están. A veces hay quienes la asocian a un pulsar, el 3C58, otras con una estrella Wolf-Rayet.
Otros con la estrella de Parker, que se trata de otra estrella tipo Wolf-Rayet, ¿verdad? Dentro de una nebulosa que vemos aquí, la PA30, y que podría ser la explosión, el resultado de la fusión de dos enanas blancas, que dos enanas blancas estaban orbitando, fusionan, superan el límite de Chandrasekhar y entonces explotan. Como les dije, los registros son muy pocos. Solo existen registros en China y en Japón. Sí, los más destacados fue del poeta japonés, que lo vemos aquí, Fujiwara no Teika, quien menciona en su obra Meigetsuki, o Diario de la Luna Llena. Bueno, este trabajo es un trabajo autobiográfico, donde él a lo largo de su vida va escribiendo algunos eventos, sucesos importantes, y resulta que él, bueno, lo publican básicamente al momento de su muerte, en 1241, y él ve un fenómeno astronómico, observa un cometa, y entonces empieza a buscar otros fenómenos astronómicos para meterlos en este trabajo, mencionarlos, y da con esta estrella, como les dije, en 1181. Entonces, probablemente los chinos reportaron, por otro lado, bueno, que la estrella era visible solo de noche, quiere decir que no brilló mucho, ¿verdad? Por cerca de 6 meses, y que su magnitud, su brillo era comparable tanto con Alpha Centauri o con la estrella Vega. Vega, miren, aquí tenemos en esta imagen, para que nos demos una idea de cómo sería el brillo. Esta es Vega, aquí que tenemos, este es el triángulo de verano, aquí, aquí y acá, ¿sí? Este es Vega, ¿sí? Tenemos también Altair, ¿sí? Abajo aquí, y la otra es Deneb. Entonces, básicamente la estrella pudo haber brillado como esta otra, desde aquí, más o menos, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Bueno, y llegamos a una supernova muy, muy interesante, sobre todo por los personajes que estuvieron asociados a ella. Y bueno, pues una de las últimas observables, ¿no? La supernova 1572, esta supernova también conocida como la supernova de Tycho Brahe. Resulta que al anochecer del 11 de noviembre de 1572, Tycho Brahe, uno de los más famosos astrónomos del Renacimiento, bueno, salía de su laboratorio de alquimia debajo de los sótanos de una exabadía, era el entonces castillo de Hererbart. Aquí lo vemos en esta imagen, este castillo de Hererbart, ¿verdad? En los sótanos se iba saliendo, ve la luz, ve ya de noche, ya era de noche, y se da cuenta, observa el cielo y se da cuenta que en la constelación de Casiopea hay una estrella nueva. Él conocía muy bien esta constelación para darse cuenta perfectamente que había una estrella que no estaba ahí la noche anterior. Entonces le pregunta, junto con los que va saliendo, sus ayudantes, sus empleados, le dice, ven esa estrella, ven eso que está allí brillando, y ellos, pues que al Señor siempre le contestan, sí, Señor, sí, a todos sí, pues le contestan, sí, 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 la vemos, la que usted diga, sí, esa la vemos. Obviamente no les cree, y en eso dice que va pasando un carruaje cerca de su castillo, y detiene al carruaje y les pregunta, ¿ven esa estrella que está ahí? ¿Ven lo que estoy viendo? Sí, sí, sí. Entonces, a partir de esa noche, dice, ¿qué pasó? ¿No? A ver, él era un aristotélico, donde la idea era que los cielos no podían cambiar. El que apareciera una estrella nueva, pues, ¿qué pasó? ¿No? ¿Dónde está la teoría aristotélica? Los cielos están cambiando. Entonces, desde ese primer día, con una cruz geométrica, ¿sí? También conocida como varilla de Jacob, permítame. Sí, con esta ballestina, báculo o vara de Jacob, ¿sí? Que él mismo hizo, él empieza a medir si esa estrella nueva se mueve respecto a otras estrellas, angularmente hablando, si hay un movimiento o si hay un movimiento respecto a cosas de la Tierra. Y él logra determinar que no se trata, igual que Avicena en aquel entonces, que no se trata de un fenómeno atmosférico, que no se trata de un fenómeno que está, digamos, en este orbe
de la Tierra, sino él dice, no, esto debe de ser más allá, por lo menos tan lejos como los planetas, si no es que todavía más lejos. Y él empieza a estudiar este cuerpo. No hay paralaje, no hay movimiento relativo, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, pues le nombra una estela nova, o sea, una estrella nueva, así le llamó Tycho Brahe, ¿verdad? Y empieza también a ver cuál es su brillo, compararlo contra otros objetos, y así dice, bueno, pues lo comparó y dice el brillo semejante al de Júpiter, semejante al de Venus, etc. Tycho Brahe no solamente se queda aquí, sino él dice cuál debe de ser su significado astrológico o metafísico. El cambio de brillo o color de esta estela nueva anunciaban catástrofes, guerras, sequías, enfermedades, fenómenos destructivos, muertes de personas importantes, traiciones, rebeliones, etcétera, ¿no? Entonces, la estela nueva, esta estrella que aparece, siembra en Tycho Brahe la necesidad. Él apenas tenía 25 años en aquel entonces, ¿verdad? Del estudio, pero sobre todo siembra las dudas sobre el modelo aristotélico que imperaba en aquel entonces, ¿no? Al igual que luego será un cometa, el cometa de 1574, etcétera, diferentes elementos astronómicos que empiezan a generar dudas sobre, oye, estos modelos que creemos serán o no serán los correctos. Tycho Brahe, la historia es muy interesante. Tycho Brahe nace el 14 de diciembre de 1546. 3 años después de la muerte de Copérnico, en una de las más importantes familias de la nobleza, en aquel entonces de danesa, su hermano gemelo, él muere pocos días después de nacer, cuando lo bautizan, unos cuantos días después de bautizado, muere. Tycho es uno de los hijos menores de su familia, por ende él no le toca recibir una herencia adinerada, castillos, propiedad, etcétera. Y decía Carl Sagan en su libro de Cosmos, tal vez eso lo hizo, fue una mejor suerte, porque lo mandan a vivir con sus tíos a los 12, muy joven, con su Jürgen Thyssen Brahe y con Inger Oxe. Inger Oxe era matemática, le gustaban las matemáticas. La pareja, tanto su tío y su tía, eran gente académica, gente intelectual. Y debido a eso, a los 12 años, él lo mandan a la universidad. En 1559 entró a la Universidad de Copenhague. Él estudió retórica, matemáticas, hebreo, música y lo que sería, por supuesto, su vida entera, su pasión, la astronomía, sobre todo la parte de la cosmología aristotélica. Un año después, el 21 de agosto de 1560, él fue testigo de un eclipse solar. El modelo de Ptolomeo, que era el que estaba acorde al modelo aristotélico, lo predecía con un mes de error. Sin embargo, el modelo copernicano solo con algunos días de error. Christopher Clavius, este famoso matemático jesuita, también contemporáneo de Tycho Brahe, cuando él estudiaba en la Universidad de Coimbra, allá en Portugal, pudo observar el eclipse y también, al igual que Tycho Brahe, este tipo de fenómenos hizo que se decantara por la astronomía, por el estudio de la astronomía. 3 años después del eclipse solar, en 1563, resulta que Tycho Brahe ve que las tablas copernicanas y ptolomeicas de movimiento de los astros no son capaces de predecir con exactitud la conjunción que se daba entre Júpiter y Saturno. ¿Verdad? Que ni siquiera la abordaban a gran detalle, sino pues, se va a dar una conjunción en algún día de estos, etcétera, etcétera. Entonces, esto obliga a Tycho Brahe a decidirse a estudiar astronomía y a sistematizar y a generar modelos para poder predecir. Dice, es importante que nosotros tengamos la capacidad de predecir estos modelos, estos fenómenos astronómicos. Entonces él estudia las obras de famosos como Regiomontanus, la cosmografía, su Descripto Tutis Orbius de Petrus Apianus, un gran astrónomo también, y de Esfera Mundis de Johannes Sacrobosco, entre otras cosas. Las observaciones que hizo de esta supernova de 1573, él las recopila en su tratado de Nova Stella.
Ahí el rey en aquel entonces de Dinamarca, Federico II, bueno, pues al ver esta obra, aquí vemos una de las páginas de la obra de Tycho Brahe. Aquí esta, en la letra I, esta es la supernova que aparece. Y estas son ya parte de la constelación de Casiopea. Esta es la estrella nueva que describe. Aquí vemos en esta imagen que tenemos, la supernova de Tycho Brahe o la SN 1572, es ya el resto de supernova, con la cruz, no sé si alcanzan a ver, perdón, me regreso, aquí, la cruz que vemos aquí, esta cruz es donde está el pulsar, la estrella de neutrones que quedó de esta estrella de supernova. La imagen pertenece a NASA, el Chandra X-Ray Observatory, Chinese Academy of Science y F. Lu es quien lo hizo. Entonces Federico II, el rey, pues preocupado por qué significaba esta estrella, por supuesto, ¿verdad?, que lo contrata a Tycho Brahe, sobre todo después de ver esta obra, ¿no? Y a partir de 1573, él lo llama a la corte, lo hace el astrónomo de la corte, y además lo manda a partir de 1575 a que viaje por toda Europa para conseguirle obras de arte, muebles, adornos, diferentes trabajos artísticos, porque él estaba construyendo, Federico II, su castillo en una región, el castillo en una región conocida como Elsinore, allá en Dinamarca. Y entonces, bueno, estos viajes permitieron a Tycho conocer diferentes ciudades, diferentes observatorios y diferentes astrónomos. Esto le permitió codearse con la crema innata de la astronomía. Por ejemplo, estuvo en ciudades como Basilea en Suiza, Frankfurt o Kassel en Alemania, en Venecia también por allá anduvo. Y a su regreso, en 1576, él pues ya quería, Tycho Brahe, dedicarse de 100% a la astronomía, irse a Basilea, Suiza, pero Federico, para convencerlo de que se quedara, le dijo: mira, ¿cuánto dinero necesitas? Te voy a hacer señor feudal de una isla, la isla de Ven. Aquí lo vemos. Entonces, te voy a dar el dinero necesario para que construyas los mejores observatorios del mundo. Y así, él construye 2 observatorios, los más importantes del mundo, ¿sí? El castillo y el observatorio Uraniborg, que se tiene allí, y el Stella-Burgi, ¿no? El castillo de los cielos y el castillo de las estrellas. Aquí vemos los mapas, los planos de estos observatorios que se tenían. En aquel entonces todavía no había telescopios, ¿no? Estos planos. Y aquí tenemos a Federico II construyendo el castillo de Elsinore. Tycho Brahe no fue el único que se percató, obviamente, ni que hizo los trabajos sobre esta estrella. Él realmente, como ya lo dije, Claudius también observó la estrella, no solamente el eclipse del que hablé, sino el jesuita Christopher Claudius, también observó y estudió de forma independiente esta estrella. Sus observaciones, por ejemplo, las incluyó en una edición que hizo en 1585 en los comentarios de Asphera Mundi. Él los agrega aquí, estos comentarios del trabajo de Johannes Sacrobosco. Claudius agrega estas observaciones. Y otros testigos, por ejemplo, fueron los matemáticos Thomas Digest y su hijo Leonard. Fueron los que llevaron la obra de Copérnico a Inglaterra, fueron los primeros en traducir la obra de Copérnico al inglés, ¿sí? Por ahí Michael Maslin, que fue profesor de Kepler en Graz, allá, y por ejemplo el astrónomo, matemático, alquimista, astrólogo y ocultista John Dee. Aquí lo vemos en este retrato de autor desconocido que se encuentra en los museos Ashmolean, allá en Oxford, ¿no? Y bueno, pues sin embargo, nadie tuvo tanto prestigio ni fama como Tycho Brahe. Aquí vemos en esta obra este dibujo de Gerard Hoet, hecho ya en 1692, no tan lejos del fenómeno. Fíjense, aquí los astrónomos. Aquí tenemos a Galileo, este es Johannes Hevelius, este es Tycho Brahe, este es Copérnico, Ptolomeo, y al centro aquí tenemos a Aristarco. Entonces ya en ese entonces tenemos a Tycho Brahe codeándose, él ya está muerto para entonces, pero ya codeándose con los más grandes astrónomos de su momento. Bueno, aquí no acaba la historia. Resulta que
esta supernova y esta descripción que hizo Tycho Brahe de la supernova permeó también el área de las artes. Una astrofísica, una famosísima astrofísica británica, Cecilia Helena Pine, ella, que dentro de sus trabajos estudia la composición y la evolución de las estrellas variables y de alta luminosidad, descubre varias menciones en la obra de Shakespeare, que lo vemos aquí en el retrato Candos de Shakespeare, de la obra de Tycho Brahe, de esta obra. Según Cecilia, y que es muy probable lo que pasara, seguramente Shakespeare en su infancia fue testigo de la supernova. O sea, Shakespeare, si vemos, él nace en 1564 y muere en 1616. Entonces, seguramente esta estrella nueva por ahí seguramente la vio. Y de adulto, no solamente de niño, sino de adulto, también escuchó hablar de este gran astrónomo danés, Tycho Brahe, y sobre todo también de su familia, porque fue la familia de Tycho Brahe, esta nobleza, quien hizo los arreglos necesarios para que el rey inglés, en aquel entonces Jacobo I de Inglaterra, Jacobo VI de Escocia, se casara con Ana de Dinamarca. Entonces ellos hicieron este match entre las dos casas reinantes en aquel entonces. Entonces, según Cecilia Pine, ella identificó en Hamlet el castillo de Elsinore. Recordemos que en la obra de Shakespeare, Hamlet vive ahí en Elsinore, este rey de Dinamarca, el príncipe de Dinamarca, ¿verdad? Tiene el mismo nombre que el castillo que Federico II estaba construyendo y para el cual manda a Tycho Brahe a toda Europa por los muebles y las obras de arte para decorarlo. También Hamlet resulta, en la obra de Shakespeare, que se gradúa de Wittenberg, de la Universidad de Wittenberg, ¿verdad? Y Wittenberg fue una de las universidades que Tycho Brahe visitó mientras estaba en Europa buscando estos trabajos, estas obras de arte para Federico II. También aparecen los personajes Guildenstern y Rosencrantz, que eran en la obra de Shakespeare cortesanos de Hamlet, ¿no? Acompañantes de Hamlet. Y resulta que estos en la vida real existieron. Uno era Knud Guildenstern y otro era Frederick Rosencrantz, nobles daneses familiares de Tycho Brahe, que fueron enviados en esta misión diplomática de la que comenté, ¿no? Para hacer el casamiento entre Jacobo VI de Escocia, Jacobo I de Inglaterra y Ana de Dinamarca. Entonces, ahí está. Y bueno, esta supernova se observó, fue observada durante 18 meses, o sea, año y medio, hasta 1574. Bueno, pues aquí dejamos esta plática de estas primeras supernovas. En la segunda parte de la plática hablaremos sobre otra supernova extremadamente interesante, que es la de Kepler, y luego también abordaremos las bases, los elementos, algunos de los que probablemente Kepler se basó para asociarla con esta estrella de Belén y todo lo que va. Pues les agradezco mucho su participación, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.